Hola chicos, chicas. Vivimos en un mundo en constante cambio y eso no es una amenaza, es una oportunidad. Porque el futuro no pertenece a quienes esperan a tenerlo todo claro, sino a quienes se atreven a dar el primer paso. No tengáis miedo a equivocaros, a pensar a lo grande, a nadar a contracorriente, porque lo que cuenta, más que el talento, es la actitud, curiosidad, esfuerzo y valentía. El futuro no está escrito, el futuro se construye y empieza hoy. Esto es lo que me respondió la inteligencia artificial cuando le pedí un discurso motivador para los jóvenes. Permitidme que desde ahora lo haga a mi manera. Cuando me invitaron a abrir este encuentro, lo primero que pensé es qué demonios significa ser joven hoy. Y es que se dicen tantas y tantas cosas de nosotros. Titular: los jóvenes son los mayores lectores de España. Con apenas unos meses de diferencia, se reveló que, al parecer, también somos la generación con menos comprensión lectora. Debe ser que leemos mucho, pero que no nos enteramos de nada. El 70% de nosotros tiene miedo al compromiso, pero también somos la generación del anillo, esa que está volviendo a poner de moda las bodas. No fumamos ni tampoco bebemos, porque, por si no lo sabíais, sois los jóvenes más sanos de la historia de España. Aunque también somos el grupo social del país con las mayores tasas de estrés, ansiedad y depresión. Somos la generación que no quiere contratos fijos, ni verlos. Pero al parecer, todos y cada uno de vosotros mataríais por amarraros de por vida a la silla de un funcionario. Y leyendo tantas y tantas noticias sobre nosotros, muchas basadas en porcentajes que por supuesto no casan entre sí, es imposible no pensar en aquel lema del despotismo ilustrado. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Todo sobre los jóvenes, pero sin los jóvenes. Porque la juventud no es un filtro de Instagram, ni un molde donde encajemos todos. ¿Qué significa ser joven hoy en España? Pues hay jóvenes que son Jorge, mi hermano pequeño, salta del turno de noche al de tarde y al de mañana deslomándose en una fábrica de ladrillos. Él decidió no estudiar. Quizá porque pensó que no era ese el sitio que le había reservado la sociedad. Vuelve a casa molido cada día, pero con amor suficiente para sostenernos a todos en las horas que restan hasta el siguiente despertador. Hay otras que son Eva, mi prima. Ella es una de las personas más apasionadas por su profesión que yo haya conocido. Y eso es decir mucho teniendo en cuenta que es dentista. Cuando terminó de estudiar, resultó que en España, con su trabajo, más que ganar dinero, iba a perderlo y se fue a vivir a Ámsterdam, donde por primera vez valoraron tantas y tantas noches de estudio bajo el flexo. Y hoy es independiente y ha hecho amigos y corre maratones, pero hay días en los que echa de menos España. Hay otras que son mi amiga Ana de Getafe, mi mejor amiga de la universidad. Escuchó demasiadas veces a profesores decir que alguien como ella nunca presentaría un telediario. Por alguien como ella se referían a negra. Hace ya muchos años que lidera la comunicación de una asociación, donde habla a quienes están donde una vez estuvo, reivindicando el valor de las mujeres afrodescendientes. Y hay otras que son yo misma, currando aquí y allá desde los 16 años, porque mi casa la sostenía el sueldo de un solo hombre, aunque con las espaldas más anchas de España. Nadie me regaló nada, no tuve contactos ni enchufes, más que la confianza de haber crecido con unos padres que desde el minuto 1 tuvieron claro que yo iba a ser en la vida lo que me diera la gana. Antes de terminar de estudiar firmé un contrato y a día de hoy sigo viviendo del mejor oficio del mundo. Todo eso también es ser joven. Porque hemos tenido que escuchar muchas veces que somos la generación de cristal, que nos hace falta mili. Nos lo dicen con la autoridad de quien se ha criado en Esparta. Y yo me pregunto, ¿acaso es poca mili sobrevivir en ciudades como Madrid o Barcelona, donde para independizarse hay que dedicar más del 80% del salario al alquiler? Nuestra mili, por supuesto, nuestra batalla no es la mili, ni la guerra, ni lo es el hambre de posguerra. Pero esas tampoco las han sido para muchos de los que tanto esfuerzo dedican a infravalorar nuestra capacidad de resistencia. Nuestra batalla es la vivienda, es la conciliación, es no querer o no poder renunciar a nada porque nos inyectaron unas expectativas demasiado altas. Si quieres, puedes. Just do it.
Luego resultó que no era así, que la escalera social tiene sus límites. Un techo de ladrillo que para muchas de nosotras sigue teniendo por debajo uno de cristal. Pero seamos sinceros, esta no es, ni mucho menos, la peor época de la historia para ser joven. Es, con diferencia, la mejor. Porque los boomers, sí, podían comprarse una casa y tener hijos a los 20 y pocos, el pack completo. Pero boomer también era mi padre, que libraba un día a la semana y se pasaba los otros 6 currando 13 horas en un bar. Porque sí, hay muchos boomers que llevan años viviendo con buenas pensiones, pero que también pasaron otros tantos picando a diario en una mina a cientos de metros bajo tierra. Porque nosotros tenemos algo que vale mucho más que todo eso que nos dicen que nunca llegaremos a tener, y es el poder de elegir. Nuestra generación tiene un gran desafío, y eso es verdad. Uno a la que nunca se había enfrentado una generación de jóvenes en la historia. Y es recordarle a la sociedad que seguimos siendo necesarios. Nunca había hecho tanta falta. Hablaba el otro día con un gran abogado que me decía, con cierta tristeza, que los seniors de su despacho se habían dado cuenta de que eran más productivos, la palabra del año, si en lugar de encargar el trabajo de carpintería a los juniors, se lo encargaban directamente a la inteligencia artificial. Está claro que corregirla ya es mucho más sencillo. Pero él me decía, es que Paula, para ser un gran abogado mañana hay que redactar muchos contratos hoy. ¿Qué pasará dentro de 5 o 10 años cuando en ese despacho se den cuenta de que no han preparado a la siguiente gran generación de abogados? De que se han quedado sin cantera. Pues habremos perdido un talento irrecuperable, me decía. Eso es ser joven hoy. La escalera social tiene sus límites, sí, pero es importante atreverse a encontrarlos y no renunciar a escalar los peldaños. El mundo no parece invitar demasiado a la esperanza y eso para los jóvenes es algo muy dañino. Me decía hace unos días un joven brillante y triste por la deriva populista y derrotista en las que está viendo caer a sus amigos. Pero canta Carolina Durante que ahí fuera hay cosas preciosas. Hamburguesas, el fútbol, mi madre. Que los amigos suman más que los demonios. Pues eso es ser joven. Y me sorprendía estos días también al leer La península de las casas vacías de David Uclés, que estará con nosotros mañana, que aterrizara el realismo mágico latinoamericano en un lugar literario con sabor a Jaén. Luego me sorprendió mi sorpresa, porque ¿cómo demonios se va a explicar el mundo de hoy siendo un joven si no es con unas dosis de realismo mágico? Porque esa es nuestra mili. Adaptarnos a un presente incierto. Uno que cada mañana reinventa el orden conocido, el orden mundial, donde cada 20 segundos se declara una guerra comercial, se lanza la siguiente gran revolución tecnológica o se nos reconfigura la cara y el cuerpo que debemos tener para triunfar. Todo en poco más de lo que dura un vídeo de TikTok. Nuestra mili es no dejar de correr nunca para adaptarnos a un mercado laboral que cada año nos reclama una renovada lista de atributos solamente para darnos una oportunidad, quizá la única. Por eso, esta primera edición de Future Makers, este foro que arranca hoy, es importante. Y que alguien como yo, que sea yo quien haya tomado la palabra en primer lugar, nos demuestra que sí, que seguimos siendo necesarios, que todavía hay espacios para alzar la voz, para decir lo que queremos de la sociedad, para denunciar lo que no funciona y aportar nuestra parte, una mirada crítica y también una propuesta de futuro. Porque sentir, pensar y mirar desde la juventud no es ni será nunca una tarea que se le pueda encargar a ChatGPT. Muchas gracias.